Si alguna vez te has preguntado por el sentido de la vida y has sentido que ninguna respuesta encaja del todo, no es porque seas incapaz de comprenderlo. Es porque te enseñaron a buscar en el lugar equivocado. Desde el principio, al ser humano se le entrega un significado prefabricado, una explicación cómoda para no tener que enfrentarse a la pregunta real. Se le dice que es una buena vida, que es el éxito, que debe desear y que debe temer. Y así, sin darse cuenta, vive siguiendo un guión que nunca escribió. Nietzsche entendió algo que pocos se atreven a aceptar. La mayoría de las personas no vive, simplemente obedece valores heredados. Ideas morales, religiosas y sociales que no nacieron de su propia experiencia, sino de la necesidad colectiva de orden, control y estabilidad. Estas ideas no existen para liberar al individuo, sino para domesticarlo, para decirle cómo comportarse, qué es correcto sentir y hasta qué punto puede aspirar sin salirse del molde. Aquí aparece el primer gran engaño. Se nos hace creer que el sentido de la vida es algo que se recibe, no algo que se construye, que basta con cumplir las normas, esforzarse lo suficiente y esperar pacientemente para que, algún día, todo tenga significado. Pero ese día casi nunca llega. Y cuando no llega, el individuo piensa que ha fallado, que no es suficiente, que algo en él está roto. Nunca se le ocurre cuestionar el sistema que le prometió sentido a cambio de obediencia. Nietzsche observa que esta estructura produce seres humanos débiles, no en fuerza física, sino en espíritu. Personas que necesitan una autoridad externa que les diga qué hacer con su existencia. Personas que temen pensar por sí mismas porque pensar implica responsabilidad, y la responsabilidad pesa más que cualquier dogma. El resultado es una vida vivida en automático, llena de distracciones, metas ajenas y justificaciones constantes. Este es el punto donde muchos se sienten vacíos. No porque la vida carezca de sentido, sino porque el sentido que les vendieron nunca fue suyo. Y ese vacío es interpretado como un problema, como algo que hay que llenar rápidamente con entretenimiento, consumo, relaciones superficiales o nuevas creencias. Pero Nietzsche no ve vacío como una enfermedad. Lo ve como un síntoma de despertar. El momento en que el viejo significado deja de funcionar es el momento en que el individuo se acerca, por primera vez, a la verdad. La tragedia es que la mayoría huye justo ahí. Cuando el suelo tiembla bajo sus pies, prefieren regresar a lo conocido, aunque sea falso. Se aferran a reglas, a ideologías, a promesas de salvación futura. Porque enfrentarse al sinsentido inicial exige valentía. Exige aceptar que nadie va a darte una respuesta definitiva, que no hay una voz superior que garantice que todo saldrá bien. Este primer choque con la ausencia de sentido es necesario. Sin él, no hay posibilidad de una vida auténtica. Nietzsche no intenta consolar, intenta despojar, quitar capas de mentiras acumuladas durante siglos. Mostrar que el problema no es que la vida no tenga sentido, sino que se nos enseñó a no crearlo. Aquí comienza el camino real, no con respuestas, sino con una ruptura. El individuo que soporta este momento deja de ser parte del rebaño. Empieza a sospechar que el significado no se encuentra mirando hacia afuera, sino enfrentando el vacío sin anestesia. Lo que viene después no es comodidad, es confrontación. Y para llegar ahí, primero hay que aceptar que todo lo que creía sobre el sentido de la vida pudo haber sido una ilusión cuidadosamente diseñada. Después de destruir el sentido heredado, queda el silencio. No hay reglas claras, no hay una voz superior que apruebe tus decisiones, no hay promesas de recompensa futura. Este es el momento que Nietzsche nombra con una frase que ha sido malentendida durante generaciones: la muerte de Dios. No se trata de un ataque a la fe, ni de una provocación gratuita. Es el diagnóstico de una época. Dios muere cuando deja de ser el centro real que organiza la vida humana, cuando ya no puede sostener los valores, la moral y el significado que antes imponía. El problema no es la muerte de Dios en sí, sino lo que viene después. Durante siglos, el ser humano construyó su identidad apoyándose en certezas absolutas. Bien y mal, verdad y mentira, propósito y destino estaban definidos de antemano. Cuando esas estructuras se derrumban, el individuo queda expuesto. Ya no hay un marco externo que le diga quién es ni para qué existe. Y ese momento genera vértigo. Aquí aparece el nihilismo, no como una moda intelectual, sino como una consecuencia inevitable. Si los valores supremos pierden su fuerza, la vida parece vacía, sin dirección. Muchos se quedan atrapados ahí. Confunden el diagnóstico con el destino final. Creen que aceptar el nihilismo es rendirse, que reconocer la ausencia de sentido equivale a caer en la apatía o la desesperación. Nietzsche ve algo distinto. Para él,
El nihilismo es una etapa de transición, no un punto de llegada. El vacío no es el enemigo. El miedo al vacío lo es. La mayoría no soporta la idea de que nada tenga un significado garantizado. Prefieren una mentira estable a una verdad incómoda. Por eso resurgen nuevas creencias, ideologías, dogmas modernos que reemplazan a los antiguos. Cambian los símbolos, pero la necesidad de obedecer sigue intacta. El individuo sigue buscando algo que le diga cómo vivir para no tener que decidir por sí mismo. Nietzsche propone una inversión radical, no llenar el vacío, habitarlo. Permanecer ahí el tiempo suficiente como para que el miedo se transforme en claridad. Cuando no hay sentido impuesto, aparece una libertad brutal. Ya no puedes culpar a nadie. No hay destino, no hay plan secreto, no hay excusas trascendentes. Todo recae sobre ti. Y esa carga, que al principio parece insoportable, es también la fuente de una nueva fuerza. El nihilismo pasivo paraliza. El nihilismo activo, en cambio, destruye para crear. Es el momento en que el individuo deja de preguntarse ¿por qué nada tiene sentido? Y empieza a preguntarse ¿qué sentido soy capaz de crear? Aquí se produce el quiebre real. El vacío deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio abierto. Un terreno sin construir donde todo es posible, pero nada está garantizado. Este punto separa definitivamente a dos tipos de personas. Aquellos que retroceden, buscando refugio en viejas certezas, y aquellos que avanzan, aceptando la intemperie. Nietzsche no escribe para tranquilizar a los primeros. Escribe para despertar a los segundos. Para quienes intuyen que vivir sin muletas morales puede ser peligroso, pero también auténtico. La muerte de Dios no destruye el sentido de la vida. Destruye la ilusión de que el sentido venga dado desde fuera. Y solo cuando esa ilusión cae, el individuo está listo para el siguiente paso. Porque una vez aceptado el vacío, surge la pregunta decisiva. Si no hay un propósito impuesto, ¿qué fuerza mueve realmente al ser humano? Ahí comienza a revelarse el verdadero motor de la existencia, algo más profundo que la felicidad o la moral, algo que no pide permiso para existir. Una vez que el vacío ha sido aceptado y el miedo deja de gobernar, surge una pregunta que ya no puede evitarse. Si no vivimos para obedecer un propósito impuesto, entonces, ¿qué nos mueve realmente? Nietzsche rechaza la idea de que el ser humano busque principalmente felicidad, paz o comodidad. Esas metas, aunque atractivas, son secundarias. Para él, en el fondo de toda acción humana existe una fuerza más primitiva y más honesta, la voluntad de poder. Esta voluntad no debe entenderse de forma superficial. No se trata únicamente de dominar a otros, acumular riqueza o imponer autoridad. Eso es solo una de sus expresiones más visibles y, muchas veces, más pobres. La voluntad de poder es el impulso interno de expansión, de superación, de afirmación de la propia existencia. Es la necesidad de crecer, de intensificarse, de ir más allá de lo que uno fue ayer. Vivir, en este sentido, no es conservarse, sino superarse. Aquí Nietzsche rompe con la moral tradicional, que glorifica la humildad, la resignación y el sacrificio como virtudes supremas. Esa moral, según él, nace del resentimiento, de la incapacidad de soportar la fuerza, la diferencia y la grandeza. En lugar de admitir su debilidad, el individuo la convierte en ideal. Llama virtud a lo que en realidad es miedo, y así aprende a desconfiar de su propio impulso vital. La voluntad de poder explica por qué el ser humano crea, lucha, arriesga y sufre voluntariamente. Explica por qué alguien puede elegir un camino difícil en lugar de uno seguro. Porque no buscamos simplemente sentirnos bien, buscamos sentirnos vivos. Y la vida, cuando es intensa, rara vez es cómoda. La comodidad prolongada adormece, debilita, vacía. La expansión, en cambio, exige fricción, conflicto y tensión. Cuando esta fuerza es reprimida, aparece el malestar. No siempre como dolor consciente, sino como apatía, frustración o una sensación persistente de estar desperdiciando la vida. El individuo que niega su voluntad de poder termina viviendo de forma reactiva, adaptándose constantemente a lo que otros esperan de él. Se vuelve pequeño para encajar, silencioso para no molestar, predecible para ser aceptado, y paga ese precio con una existencia gris. Aceptar la voluntad de poder no significa volverse cruel o insensible. Significa dejar de mentirse. Reconocer que todo valor, toda meta y toda identidad son construcciones humanas, y que, por tanto, pueden ser creadas y transformadas. Aquí el sentido de la vida deja de ser una pregunta abstracta y se convierte en una práctica diaria.
El sentido se construye cuando el individuo dirige conscientemente su energía hacia algo que lo supera. Este punto es crucial porque marca el paso de la pasividad a la acción. Ya no se trata de entender la vida, sino de afirmarla, de decir sí a la existencia, incluso con su dolor, su incertidumbre y su caos. Nietzsche no propone escapar del sufrimiento, sino utilizarlo como materia prima, transformarlo en fuerza, en carácter, en profundidad. La voluntad de poder es peligrosa porque elimina excusas. Si esta fuerza te habita, ya no puedes esconderte detrás de circunstancias, sistemas o culpas externas. Eres responsable de lo que haces con tu energía vital. Puedes reprimirla y marchitarte lentamente, o puedes asumirla y pagar el precio de una vida intensa. Este descubrimiento prepara el terreno para el siguiente paso, porque una vez que el individuo reconoce esta fuerza en su interior, surge una figura inevitable, no como ideal moral, sino como consecuencia lógica. El tipo de ser humano que no solo acepta la vida, sino que se atreve a crear sus propios valores. Ahí comienza a perfilarse algo más radical, el hombre que se da forma a sí mismo. Cuando el individuo acepta el vacío, atraviesa el nihilismo y reconoce la voluntad de poder como motor de su vida, aparece una consecuencia inevitable. Ya no basta con comprender, ya no basta con afirmarse internamente. Surge la necesidad de dar forma concreta a esa fuerza. Aquí es donde Nietzsche introduce una de sus ideas más exigentes y más malinterpretadas: el Übermensch, el hombre que se supera a sí mismo. El Übermensch no es un ideal moral al que todos deban aspirar, ni una figura perfecta, ni un modelo social. Es una respuesta a una pregunta brutal. ¿Qué tipo de ser humano puede vivir sin valores impuestos y no derrumbarse? La mayoría necesita reglas externas porque no confía en sí misma. El Übermensch, en cambio, acepta la ausencia de fundamentos absolutos y asume la tarea más pesada: crear sus propios valores. Esto no significa vivir sin límites, sino vivir con límites elegidos. El hombre superior no obedece por miedo ni se rebela por resentimiento. Actúa desde una posición interna de afirmación. No busca aprobación, porque no necesita justificar su existencia ante nadie. Su vida no es una reacción constante al entorno, sino una expresión deliberada de su fuerza. Nietzsche ve al ser humano común como un puente, no como un fin, un tránsito entre lo que ha sido y lo que puede llegar a ser. Pero cruzar ese puente implica renunciar a muchas seguridades. Implica aceptar la soledad, el conflicto interno y la incomprensión. El Übermensch no es querido por las masas, porque las masas desconfían de quien no necesita su validación. Prefieren la igualdad que nivela hacia abajo antes que la diferencia que expone su mediocridad. Aquí la mentalidad oscura se vuelve evidente. Crear tus propios valores significa rechazar la moral del rebaño, esa moral que glorifica la debilidad, el victimismo y la comodidad disfrazada de virtud. El hombre que se cree a sí mismo no se define por lo que evita, sino por lo que es capaz de sostener. No pregunta qué está permitido, pregunta qué es necesario para su crecimiento. Este proceso no es heroico ni romántico. Es duro, silencioso y constante. No hay aplausos garantizados ni recompensas inmediatas. De hecho, muchas veces el precio es la incomodidad permanente. Pero Nietzsche no promete felicidad, promete profundidad. Una vida vivida desde dentro, no prestada desde fuera. El Übermensch entiende que toda identidad es una obra en construcción. No se aferra a lo que fue, porque sabe que hacerlo sería traicionarse. Está dispuesto a destruir versiones antiguas de sí mismo para dar lugar a otras más fuertes. Aquí la autodestrucción no es decadencia, es transformación. Lo que no puede sostener el crecimiento debe caer. Este punto conecta directamente con el sentido de la vida. Para Nietzsche, el sentido no es algo que se descubre al final del camino, sino algo que se encarna en el proceso de superación. Vivir con sentido es vivir como creador, no como consumidor de valores. Es asumir que nadie vendrá a salvarte, pero que tampoco necesita ser salvado. El Übermensch no es una meta final, sino una dirección, un movimiento constante hacia adelante. Y justo cuando el individuo cree haber comprendido esto, Nietzsche plantea la prueba más cruel de todas. Una prueba que no mide ideas, sino la forma en que se vive cada instante. Una pregunta que no admite respuestas intelectuales, solo existenciales. Ahí se cierra el círculo. Después de atravesar el vacío, aceptar la muerte de los valores absolutos, reconocer la voluntad de poder y asumir la tarea de crearse a uno mismo, Nietzsche plantea la prueba definitiva. No es una teoría para discutir, ni una idea para admirar desde lejos. Es una pregunta que cae como un peso sobre la vida entera. El eterno retorno no busca explicar el universo,
busca desenmascarar al individuo. Imagina que un día descubres que esta misma vida, con cada decisión, cada error, cada pérdida y cada momento insignificante, va a repetirse exactamente igual, una y otra vez, por toda la eternidad. Nada cambiará. No habrá correcciones. No habrá segundas versiones. Todo se repetirá infinitamente. La pregunta es simple y brutal. ¿Lo aceptarías o lo maldecirías? Aquí Nietzsche cierra el círculo del sentido de la vida. Porque esta idea no se responde con palabras, se responde con la forma en que vives. Si tu existencia está construida desde la evasión, la resignación o la espera constante de un futuro mejor, el eterno retorno es una condena. Te obliga a enfrentar que has vivido como si el tiempo fuera un borrador, como si la vida real empezara más adelante. Pero si has asumido tu existencia como creación, como afirmación consciente, entonces el eterno retorno deja de ser una amenaza. Se convierte en una confirmación. Vivir de tal manera que desearías repetir cada instante es la forma más radical de decir sí a la vida. No a una vida ideal, sino a esta, con todo su caos, su dolor y su incertidumbre. Nietzsche no propone una vida perfecta, propone una vida asumida. Una vida donde cada decisión pesa, precisamente porque no hay red de seguridad metafísica. El eterno retorno elimina la esperanza como excusa. No puedes vivir mal hoy esperando redimirte mañana. No puedes postergar indefinidamente lo que sabes que deberías ser. Cada acto cuenta porque se repite para siempre. Este es el punto donde el sentido deja de ser una búsqueda externa y se convierte en una exigencia interna. El individuo que soporta esta idea ya no vive para justificarse ante nadie. Vive como si cada gesto fuera definitivo, como si cada elección fuera una firma puesta sobre la eternidad. Aquí se revela la diferencia final entre el hombre común y el hombre que se ha creado a sí mismo. El primero vive esperando que la vida le dé algo. El segundo vive dando forma a lo que es. El primero teme al tiempo. El segundo lo afirma. El primero busca escapar del dolor. El segundo lo integra como parte del proceso de volverse más profundo. El eterno retorno no te pide que seas feliz. Te pide que seas íntegro. Que vivas de tal manera que no tengas que mentirte para soportar tu propia existencia. Que no necesites fantasías de salvación ni promesas futuras para tolerar el presente. Porque cuando eso ocurre, el sentido deja de ser una pregunta y se convierte en una forma de estar en el mundo. Nietzsche no resolvió el sentido de la vida dándote una respuesta cerrada. Lo resolvió devolviéndote la responsabilidad. El sentido no está escrito en ninguna parte. Se construye en cada acto, en cada renuncia, en cada afirmación. Y la pregunta final no es qué sentido tiene la vida, sino si tu vida es lo suficientemente tuya como para querer vivirla eternamente. Ahí termina el camino, no con consuelo, sino con poder. No con certezas, sino con una exigencia que ya no puedes ignorar. Porque una vez que has visto esto, ya no puedes vivir de cualquier manera. Y eso, precisamente eso, es lo que convierte la vida en algo que vale la pena ser vivido.